Imagínate que cada día alguien te echa una piedra en la mochila. Al principio, ni lo notas, pero con el tiempo, esa carga se vuelve insoportable. Y lo peor es que muchas veces somos nosotros mismos quienes dejamos que otros nos sigan metiendo peso con actitudes y comportamientos que no deberíamos tolerar. La vida es demasiado corta para aguantar tonterías. No se trata de ser amargado ni de andar peleando con todo el mundo, sino de poner límites bien marcados para cuidar tu paz mental, tu autoestima y tu energía. Aquí te van 16 cosas que jamás deberías permitirle a nadie. Las relaciones humanas, ya sean de amistad, familia, trabajo o pareja, tienen que estar basadas en el respeto, la empatía y el equilibrio. Pero muchas veces nos quedamos atrapados en dinámicas tóxicas por miedo, por costumbre o simplemente porque no queremos problemas. ¿El resultado? Terminas aguantando cosas que te desgastan, te quitan la alegría y hasta te hacen dudar de ti mismo. No se trata de andar de quisquilloso ni de esperar que los demás sean perfectos, pero sí de saber detectar esas actitudes que te restan en lugar de sumarte. Decir, hasta aquí, es un acto de amor propio y de dignidad. Si algo de lo que vas a escuchar te suena familiar, es momento de poner los puntos sobre las íes y hacer cambios que te beneficien. A continuación, te presentaré las 16 cosas que no debes aguantar de nadie. Te sugiero que te prepares porque la última cosa, es la que marcará un antes y un después. Es la cosa que todos ponemos en juego, y la que más, dejamos que pisoteen. Así que, ponte cómodo y prepárate porque te sorprenderás lo que escucharás. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo, ya que cada semana subo contenido de valor que te enseñará lo que nadie te dice. Así que sin más preámbulos, toma nota y empieza a priorizarte. Escucha con atención esta historia que ilustra lo que quiero que entiendas. Ana siempre fue la persona que todos buscaban cuando tenían problemas. Era la que escuchaba, la que estaba ahí sin importar la hora, la que siempre ponía a los demás por delante de sí misma. Y aunque muchas veces se sentía agotada, se decía a sí misma que ser buena persona significaba aguantarlo todo. Hasta que un día, su cuerpo y su mente dijeron basta. Un martes cualquiera, Ana despertó sintiéndose más cansada que nunca. Apenas tenía energía para salir de la cama. Pero se obligó a hacerlo porque tenía muchas cosas que hacer, para los demás. Su jefe le había pedido que trabajara horas extras sin pago, su mejor amiga la llamaba solo para quejarse de sus problemas sin preguntar cómo estaba ella, y su pareja parecía más interesado en lo que Ana podía hacer por él, que en compartir momentos de calidad juntos. Ese día, mientras esperaba en la fila del café, escuchó a una mujer decirle a otra, no tienes por qué aguantarlo. Nadie debería cargar con cosas que no le suman. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. ¿Por qué ella sí? ¿Por qué sentía que debía soportar tantas cosas que la hacían sentir pequeña y agotada? Esa noche, Ana tomó una libreta y escribió todo lo que estaba permitiendo en su vida, y que no la hacía feliz. Hizo una lista de las cosas que no debía seguir soportando, y con cada palabra que escribía, sentía que la mochila de piedra se hacía más ligera. Decidió poner límites, decir no, sin miedo y priorizarse. Y aunque no fue fácil, con el tiempo se dio cuenta de que el mundo no se acababa por dejar de complacer a los demás, pero su bienestar sí mejoraba, cuando se ponía en primer lugar. Si alguna vez te has sentido como Ana, esta lista es para ti. Aprende a soltar la carga que no te corresponde y empieza a vivir la vida que mereces. Faltas de respeto, nada, absolutamente nada, justifica que alguien te falte al respeto. Ya sea en forma de palabras hirientes, desprecio, humillaciones o burlas, el respeto es la base de cualquier relación sana. Si alguien te grita, te desvaloriza o menosprecia lo que sientes o piensas, es momento de poner un alto. Carlos siempre fue una persona paciente y comprensiva. Su mejor amigo, Raúl, tenía una forma de ser impulsiva y a veces decía cosas sin pensar. Al principio, Carlos pensaba que solo era su carácter y lo dejaba pasar. Pero con el tiempo, las bromas pesadas y los comentarios hirientes se hicieron más frecuentes. Eres un inútil para esto, nunca vas a lograr nada, eran frases que Raúl lanzaba, muchas veces entre risas, pero que calaban profundo en Carlos. Un día, durante una reunión con amigos, Raúl volvió a humillar a Carlos delante de todos. Fue entonces cuando Carlos se dio cuenta de que no era solo su forma de ser, sino una clara falta de respeto. Decidió enfrentar a Raúl y decirle, no voy a permitir que me hables así. Si realmente valoras nuestra amistad, quiero que lo respetes. Raúl se rió al principio, pero al notar la seriedad de Carlos,
entendió que había cruzado un límite. Desde ese día, su actitud cambió. A veces, el primer paso para frenar la falta de respeto es hacerle saber a la otra persona que no lo tolerarás más. Si no cambia, entonces toca tomar distancia. Lo primero que debes hacer es: reconoce la falta de respeto. A veces, estamos tan acostumbrados a ciertas actitudes que ni nos damos cuenta de que son ofensivas. Identificarlo es el primer paso. Pon límites claros, responde con calma pero con firmeza. Un simple "no voy a permitir que me hables así" puede hacer la diferencia. No justifiques a los demás, no caigas en la trampa de pensar "es su forma de ser" o "seguro tuvo un mal día". Todos tenemos problemas, pero eso no justifica tratar mal a los demás. Aléjate si es necesario. Si una persona insiste en faltarte al respeto a pesar de que ya hablaste del tema, entonces es momento de poner distancia. Te sugiero que hagas esto, para que no sigas tolerando este comportamiento. Escribe una carta para ti mismo, describe qué tipo de trato mereces y por qué no deberías aceptar menos. Practica frases de defensa personal, enfrente a un espejo, di frases como "no me gusta cómo me hablas, por favor respétame" o "entiendo que estés molesto, pero no voy a tolerar faltas de respeto". Haz una lista de las personas con las que más te cuesta poner límites y anota cómo podrías responder ante una falta de respeto la próxima vez. Escucha y repítelo en voz alta. No tienes que aguantar que nadie te trate mal. El respeto no se pide, se exige con acciones. La manipulación emocional es una forma de control disfrazada de preocupación, cariño o incluso culpa. Quienes la ejercen buscan influenciar tus decisiones, hacerte sentir responsable de sus emociones o convencerte de que sin ellos no podrías seguir adelante. Lucía tenía una relación con Andrés, quien constantemente la hacía sentir culpable por cosas que no había hecho. Si salía con sus amigas, él le decía: "Claro, diviértete, yo me quedo solo como siempre". Si tenía un logro en el trabajo, en vez de alegrarse, Andrés decía: "Qué bueno, ojalá yo tuviera suerte como tú". Con el tiempo, Lucía empezó a dudar de sus decisiones, a dejar de hacer cosas que disfrutaba por evitar que él se sintiera mal. Un día, mientras tomaban café, Lucía mencionó que había pensado en tomar un curso que la ayudaría a crecer profesionalmente. Andrés suspiró y le respondió: "¿Otro curso más? Supongo que eso es más importante que nuestro tiempo juntos". Ese comentario fue el detonante. Lucía empezó a darse cuenta de que siempre que intentaba hacer algo por sí misma, Andrés la hacía sentir culpable o le quitaba importancia. Se dio cuenta de que sus decisiones estaban basadas en evitar conflictos con él, y no en lo que realmente quería. Después de mucho reflexionar, Lucía decidió poner un alto. Enfrentó a Andrés y le dijo: "Tus sentimientos son tuyos y los míos son míos. No voy a dejar de hacer cosas por miedo a que te sientas mal. Yo también importo". Esa conversación marcó un antes y un después en su vida, porque entendió que nadie debería cargar con la responsabilidad emocional de otra persona. ¿Cómo manejar la manipulación emocional? Identifica los patrones de manipulación. Si alguien usa la culpa, el chantaje o el victimismo para influenciarte, es una señal de alerta. No te sientas culpable por decir no. Aprender a negarte a algo que no quieres hacer es clave para evitar ser manipulado. Comunica tus límites con firmeza. Puedes decir frases como: "respeto lo que sientes, pero mis decisiones son mías" o "no voy a aceptar culpa por algo que no hice". No caigas en el juego emocional. Los manipuladores buscan que reacciones emocionalmente para ganar control. Mantente calmado y seguro de ti mismo. Rodéate de personas que te apoyen. Hablar con alguien de confianza puede ayudarte a ver la situación con más claridad y fortalecer tu autoestima. Haz una lista de situaciones donde sientas que alguien te ha manipulado y analiza cómo te sentiste y cómo podrías haber reaccionado de manera diferente. Practica respuestas firmes ante intentos de manipulación. Frente a un espejo o con alguien de confianza, ensaya frases como: "eso no es justo" o "mis decisiones no dependen de cómo te sientas tú". Establece límites claros. Anota cuáles son los límites que quieres mantener en tus relaciones y qué acciones tomarás si alguien intenta cruzarlos. Recuerda, no eres responsable de las emociones de los demás. Ser empático no significa permitir que te manipulen. Violencia física o verbal. Ninguna forma de violencia es justificable. Ni los insultos, ni los gritos, ni los golpes. A veces, la violencia verbal puede ser incluso más dañina que la física, ya que las palabras pueden dejar cicatrices emocionales profundas.
Si alguien te trata con agresividad, sin importar la razón, es una señal clara de que esa relación es tóxica y peligrosa. Mariana creció en un hogar donde los gritos eran normales. Su padre tenía un temperamento explosivo, y su madre se acostumbró a soportarlo. Cuando Mariana empezó su primera relación de pareja, al principio todo era perfecto, pero poco a poco su novio, Daniel, comenzó a levantar la voz cuando discutían. «Eres una exagerada, yo solo hablo fuerte», le decía él. Con el tiempo, los gritos se convirtieron en insultos, y los insultos en empujones. Una noche, después de una discusión, Daniel le lanzó el teléfono contra la pared. Mariana sintió miedo, pero intentó convencerse de que no fue tan grave. Al día siguiente, él se disculpó con lágrimas en los ojos, prometiendo que nunca volvería a suceder. Pero sí volvió a suceder. Y cada vez, Mariana se sentía más atrapada, hasta que un amigo cercano le dijo: «Si tienes miedo, entonces no es amor». Esa frase le hizo abrir los ojos. Mariana buscó ayuda y entendió que ninguna forma de violencia es aceptable. Con apoyo de sus seres queridos, terminó la relación y comenzó un proceso de sanación. ¿Cómo manejar este comportamiento? Reconoce los signos de violencia: gritos, insultos, amenazas, empujones o cualquier agresión física no deben ser minimizados. No normalices la agresión. Frases como «es su carácter» o «después se le pasa» solo perpetúan el ciclo de abuso. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza, un amigo, familiar o un profesional que pueda orientarte. Toma medidas para protegerte. Si la violencia escala, aléjate de la persona agresora lo antes posible. No creas en promesas vacías. Muchas personas violentas se disculpan y prometen cambiar, pero si el patrón se repite, es una señal de advertencia. ¿Qué puedes hacer? Haz una lista de las señales de alerta que has identificado en tus relaciones y evalúa si has normalizado actitudes agresivas. Ensaya cómo reaccionar ante una agresión verbal. Practica frases como «no me hables así», «no voy a permitir que me grites», y di estas palabras con seguridad. Crea un plan de acción. Si sientes que estás en una situación peligrosa, anota a quién puedes acudir, qué recursos tienes y cómo puedes salir de esa situación de manera segura. La violencia nunca es un acto de amor. Nadie tiene derecho a maltratarte, ni física ni verbalmente. Tú mereces respeto, seguridad y tranquilidad. Mentiras y deshonestidad. Las mentiras, sin importar si son pequeñas o grandes, erosionan la confianza en cualquier relación. La deshonestidad crea inseguridad, dudas y resentimiento. Si una persona te miente constantemente, está demostrando que no valora tu confianza ni tu bienestar emocional. Juan siempre confió en su amigo Diego. Se conocían desde la universidad y habían pasado por muchas cosas juntos. Sin embargo, con el tiempo, Juan comenzó a notar pequeñas contradicciones en lo que Diego le decía. «No puedo salir, estoy enfermo», pero luego veía fotos en redes sociales de Diego en una fiesta. No sabía que te necesitaban en la reunión, cuando en realidad Diego sí había recibido la invitación pero no le avisó. Al principio, Juan se convencía de que eran detalles sin importancia. Pero luego comenzó a notar un patrón. Cuando necesitaba apoyo, Diego siempre tenía una excusa, pero cuando Diego necesitaba algo, esperaba que Juan estuviera disponible sin dudarlo. La gota que derramó el vaso fue cuando Diego le pidió dinero prestado con la promesa de devolverlo en una semana, pero después lo evitó y cambió la historia varias veces. Juan se dio cuenta de que la amistad que tanto valoraba estaba basada en mentiras y manipulación. Le dolió aceptar la verdad, pero entendió que no podía seguir confiando en alguien que no era honesto con él. Decidió alejarse y rodearse de personas que realmente valoraran su confianza y respeto. ¿Cómo manejarlo? Confía en tu intuición. Si algo no cuadra en lo que alguien te dice, presta atención a las señales. No ignores las banderas rojas. Si alguien te ha mentido varias veces, lo más probable es que lo siga haciendo. Confronta con calma, pregunta directamente, pero sin atacar. Me dijiste que harías esto, pero noto que pasó lo contrario. ¿Qué está pasando? No justifiques las mentiras, no caigas en la trampa de pensar, solo lo hizo para no hacerme daño. La verdad, aunque duela, siempre es mejor que una mentira. Toma distancia si es necesario, no tienes que quedarte en una relación donde la confianza ha sido destruida repetidamente. Haz una lista de las veces que has sentido que alguien te ha mentido y cómo te hizo sentir. Escribe una carta a ti mismo sobre por qué la honestidad es importante en tus relaciones.
Practica establecer límites con personas que han sido deshonestas contigo. Puedes decir frases como, necesito poder confiar en ti, y cuando me mientes, eso se rompe, o, si no puedes ser honesto conmigo, prefiero mantener distancia. La confianza es la base de cualquier relación. Si alguien la rompe constantemente, no tienes por qué seguir aguantando. El control excesivo no es una muestra de amor, es una forma de dominación disfrazada de preocupación. Las personas controladoras buscan manejar tus decisiones, restringir tu libertad y hacerte sentir que necesitas su aprobación para todo. Ya sea en una relación de pareja, amistad o trabajo, el control excesivo es una señal de alerta. Sofía estaba emocionada con su nueva relación con Luis. Al principio, él parecía encantador, atento y cariñoso. Pero poco a poco, sus actitudes comenzaron a cambiar. ¿Por qué tienes que salir con tus amigos? Déjame ver tu teléfono, no tienes nada que esconder, ¿verdad? Esa ropa no es adecuada, ¿no crees que es mejor que te vistas de otra forma? Al principio, Sofía pensó que era solo su forma de demostrar cariño y protección, pero con el tiempo sintió que estaba perdiendo su autonomía. Un día, Sofía decidió salir con sus amigas sin avisarle con mucho detalle a Luis, y su reacción fue desproporcionada. No puedo creer que no me hayas dicho todo, ¿acaso estás ocultándome algo? Le escribió por mensaje con insistencia. Sofía se sintió atrapada, pero en ese momento entendió que nadie tenía derecho a manejar su vida. Decidió poner límites y priorizar su bienestar. Cuando alguien intenta controlar lo que haces, con quién hablas o cómo vives tu vida, no es amor ni amistad, es manipulación disfrazada de interés. Reconoce las señales. Si sientes que alguien te hace dudar de tus decisiones o te exige rendir cuentas constantemente, es una alerta roja. Pon límites claros, expresa de manera directa lo que no vas a permitir. No tengo por qué darte explicaciones sobre cada cosa que hago. No cedas ante el chantaje emocional, las personas controladoras suelen victimizarse para manipularte. Mantén tu postura firme. Confía en tu independencia, tú eres dueño de tu vida y no necesitas la validación de nadie para tomar decisiones. Si la situación se vuelve sofocante, aléjate, nadie tiene derecho a restringir tu libertad, y si el control sigue aumentando, lo mejor es cortar la relación. Haz una lista de las decisiones importantes que has tomado por presión de alguien más. ¿Cómo te sentiste? ¿Habrías actuado diferente sin esa influencia? Escribe 3 frases de afirmación personal que refuercen tu autonomía, como, soy libre de decidir por mí mismo, mis elecciones no dependen de la aprobación de otros. Ensaya respuestas asertivas frente a intentos de control. Por ejemplo, aprecio tu opinión, pero la decisión es mía, o no necesito justificar mis elecciones. Recuerda, quien realmente te quiere, respeta tu espacio y tu autonomía. El amor y la amistad no son cadenas, sino alas para crecer. Ser humillado o ridiculizado no es algo que deba tomarse a la ligera. Las palabras, los gestos o las acciones que buscan hacerte sentir menos, avergonzarte o dejarte en ridículo dañan la autoestima y generan inseguridad. Nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeño para engrandecerse a sí mismo. Raúl siempre fue una persona alegre y extrovertida, pero cada vez que estaba con su grupo de amigos, especialmente con Jorge, sentía que algo cambiaba. Jorge tenía la costumbre de hacer bromas pesadas sobre Raúl delante de los demás. Raúl nunca sabe qué decir, ¿verdad? Si te dejan a cargo, seguro todo sale mal. Al principio, Raúl se reía junto con el grupo, convencido de que eran solo bromas. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar que esas palabras le afectaban más de lo que admitía. Una noche, durante una reunión, Jorge volvió a hacer una broma sobre la inseguridad de Raúl frente a todos. Esta vez, en lugar de reír, Raúl lo miró fijamente y le dijo, no me gusta que hagas ese tipo de comentarios sobre mí. No son graciosos. Hubo un silencio incómodo, y aunque Jorge intentó restarle importancia, Raúl sintió por primera vez que recuperaba su dignidad. Poco a poco, dejó de permitir que las burlas pasaran desapercibidas y empezó a rodearse de personas que lo respetaban. ¿Cómo manejar este comportamiento? Identifica si realmente es una broma o una falta de respeto. Si te sientes incómodo constantemente, no es humor, es humillación encubierta. Pon un alto con firmeza, expresa claramente que ese tipo de comentarios no te agradan. No caigas en la trampa de reír para encajar, no tienes que soportar bromas hirientes solo para evitar conflictos. Rodéate de personas que te valoren, las verdaderas amistades y relaciones no necesitan hacerte sentir mal para divertirse.
Si la situación no cambia, aléjate, no tienes que soportar un ambiente en el que no se respeta tu dignidad. Recuerda un momento en el que alguien te haya ridiculizado y escribe cómo te hizo sentir. Escribe 3 frases asertivas para responder cuando alguien intente humillarte. Ejemplo: no me gusta ese comentario, prefiero que no hagas bromas sobre mí, eso no es gracioso para mí. Haz una lista de las personas con las que te sientes realmente respetado y valorado. Reflexiona sobre qué diferencian estas relaciones de las que te hacen sentir menos. Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. La verdadera confianza y el respeto no se construyen a costa de humillar a otros. La empatía es la base de cualquier relación sana. Cuando alguien es incapaz de ponerse en tu lugar, escuchar sin juzgar o reconocer tus sentimientos, la relación se vuelve unilateral y desgastante. Una persona sin empatía puede invalidar tus emociones, minimizar tus problemas o hacerte sentir que tus sentimientos no importan. Elena siempre fue una persona comprensiva y dispuesta a escuchar a los demás. Su amiga Carolina solía llamarla cada vez que tenía un problema, y Elena la apoyaba sin dudarlo. Sin embargo, cuando Elena intentaba hablar sobre sus propios problemas, Carolina desviaba la conversación o respondía con frases como: eso no es nada, lo mío es peor, o no exageres, hay gente que está peor que tú. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que la amistad estaba desequilibrada. Carolina solo estaba presente cuando necesitaba desahogarse, pero nunca ofrecía el mismo apoyo. Un día, después de que Carolina desestimara nuevamente sus sentimientos, Elena decidió hablar con ella: siempre estoy para ti cuando lo necesitas, pero siento que cuando yo necesito apoyo, no recibo lo mismo. Carolina se molestó y minimizó la situación, dejando en claro que no iba a cambiar. Fue en ese momento cuando Elena entendió que merecía relaciones en las que su voz también fuera escuchada. ¿Cómo manejar la falta de empatía? Observa si es un patrón constante. Todos podemos tener momentos en los que no somos los más empáticos, pero si alguien nunca muestra interés por lo que sientes, es un problema. Expresa cómo te sientes, di claramente lo que necesitas. Me gustaría que me escuches sin minimizar lo que siento. No te sientas culpable por esperar reciprocidad, el apoyo emocional debe ser mutuo. Rodéate de personas que valoren tus emociones, no tienes que mendigar atención ni comprensión. Si la persona no cambia, aléjate, no tiene sentido insistir en una relación donde tus emociones no son tomadas en cuenta. Haz una lista de las personas que te hacen sentir comprendido y de aquellas que tienden a invalidar tus emociones. Escribe una situación reciente donde sentiste que alguien no fue empático contigo y cómo te afectó. Practica respuestas asertivas para cuando alguien minimice tus sentimientos. Ejemplo: lo que siento es válido y me gustaría que lo respetes, o no necesito que compares mi situación, solo que me escuches. Recuerda, no tienes que soportar la indiferencia emocional de nadie. Una relación saludable es aquella donde ambos se escuchan, se apoyan y se respetan mutuamente. Las críticas pueden ser constructivas o destructivas. La diferencia está en la intención: mientras las constructivas buscan ayudar a mejorar, las destructivas solo buscan hacer daño, menospreciar y desmoralizar. Nadie tiene derecho a opinar sobre tu vida con la única intención de hacerte sentir inferior. Pablo siempre había soñado con ser escritor. Un día, con mucho esfuerzo, logró publicar su primer libro. Estaba emocionado, pero su primo Fernando, en lugar de felicitarlo, le dijo: ¿un libro? Seguro nadie lo leerá. No eres tan bueno como crees. Pablo sintió como su entusiasmo se desplomaba en segundos. Al principio, intentó ignorar los comentarios negativos, pero con el tiempo, se dio cuenta de que Fernando siempre menospreciaba sus logros. Si conseguía un buen trabajo, decía, seguro fue suerte. Si recibía un cumplido, decía, no es para tanto. Pablo comprendió que esas críticas no eran consejos ni advertencias, sino simples intentos de desvalorizarlo. Un día, Pablo decidió responder de manera firme: respeto tu opinión, pero no permito que menosprecies mi esfuerzo. Desde entonces, se alejó de las opiniones de Fernando y decidió rodearse de personas que lo inspiraran en lugar de desmotivarlo. ¿Cómo manejarlas? Distingue entre crítica constructiva y destructiva. Si la crítica no aporta valor ni solución, probablemente solo busca hacer daño. No tomes las palabras de todos como verdad absoluta, no todo el mundo tiene la autoridad ni el conocimiento para juzgarte. Pon límites y responde con firmeza. Di frases como: aprecio tu opinión, pero no la necesito, o si no tienes algo útil que decir, prefiero no escucharlo.
Rodéate de personas que te apoyen y te motiven. La energía de quienes te rodean influye en tu confianza y bienestar. No permitas que las críticas apaguen tu motivación. Si crees en ti mismo y trabajas con esfuerzo, sigue adelante sin importar los comentarios negativos. Haz una lista de las críticas más hirientes que has recibido y analiza si realmente eran válidas o solo intentaban lastimarte. Escribe una respuesta asertiva para cuando alguien te haga una crítica destructiva. Ejemplo: respeto tu opinión, pero no voy a dejar que me desmotive. Piensa en las veces que ignoraste una crítica negativa y seguiste adelante con éxito. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? No tienes que aceptar comentarios que no suman a tu crecimiento. Aprende a diferenciar entre la crítica que construye y la que solo busca destruir. La indiferencia emocional es una de las formas más silenciosas de maltrato. No es necesario que alguien te grite o te critique directamente para hacerte daño. A veces, el simple hecho de ignorar tus sentimientos, minimizar tus emociones o actuar como si no importaras puede ser igual o más dañino que una agresión verbal. Andrea llevaba 5 años de relación con Ricardo. Al principio, todo era maravilloso, pero con el tiempo, Ricardo empezó a mostrarse distante. Cada vez que Andrea quería compartir algo importante con él, su respuesta era fría o indiferente. Si Andrea tenía un mal día y necesitaba apoyo, Ricardo simplemente decía, no es para tanto, o siempre te quejas de todo. Poco a poco, Andrea empezó a sentir que sus emociones no tenían valor en la relación. Intentó hablar con Ricardo sobre cómo se sentía, pero él solo la ignoraba o cambiaba de tema. Andrea se dio cuenta de que la indiferencia de Ricardo la estaba afectando más de lo que imaginaba. Sentía que no importaba, que estaba en una relación en la que sus sentimientos no eran tomados en cuenta. Un día, después de una discusión en la que Ricardo volvió a hacer caso omiso de lo que ella decía, Andrea decidió que ya no podía seguir en una relación donde se sentía invisible. Comprendió que el amor no es solo estar presente físicamente, sino también emocionalmente. Se alejó de Ricardo y con el tiempo encontró personas que realmente valoraban sus emociones y la hacían sentir escuchada y comprendida. ¿Cómo manejarla? Reconoce si te están invalidando emocionalmente. Si cada vez que expresas algo importante te minimizan o ignoran, es una señal clara de indiferencia. Comunica cómo te sientes, expresa directamente lo que necesitas. Me gustaría que me escuches cuando te hablo, o me duele cuando actúas como si mis emociones no importaran. No justifiques la indiferencia, decir es que así es su carácter o seguro está ocupado, no cambia el hecho de que te están haciendo sentir invisible. Rodéate de personas que validen tus emociones. Todos merecemos sentirnos escuchados y comprendidos. Si la indiferencia persiste, toma una decisión. Si alguien se niega a cambiar y sigue actuando como si no importaras, entonces es momento de considerar si vale la pena seguir en esa relación. Haz una lista de las veces en las que te has sentido ignorado o minimizado en una relación. ¿Cómo te hizo sentir? Escribe una carta para ti mismo recordándote que tus emociones son válidas y merecen ser escuchadas. Practica respuestas asertivas para cuando alguien minimice lo que sientes. Ejemplo, mi emoción es real y me gustaría que la tomes en cuenta, o no necesito que minimices lo que siento, solo que me escuches. Recuerda, no hay peor soledad que sentirse ignorado en compañía. Mereces relaciones donde tus emociones sean respetadas y valoradas. Los celos y la posesividad no son signos de amor, sino de inseguridad y control. Cuando alguien intenta limitar tu libertad con la excusa de que te quiere demasiado o le duele verte con otras personas, en realidad está mostrando una actitud tóxica que puede escalar a situaciones más peligrosas. Nadie tiene derecho a controlar con quién hablas, a dónde vas o qué haces con tu tiempo. Valeria y Alejandro llevaban 1 año de relación. Al principio, Alejandro parecía el novio perfecto, atento, cariñoso y siempre dispuesto a hacerla sentir especial. Pero poco a poco, sus actitudes comenzaron a cambiar. Empezó a preguntarle con quién hablaba, a revisar su teléfono cuando ella no lo veía y a enojarse si tardaba en responderle los mensajes. Un día, Valeria decidió salir con sus amigas después de meses sin verlas. Alejandro se molestó y le dijo, si realmente me amaras, no necesitaría salir con ellas. Valeria se sintió culpable y canceló la salida. Así comenzó un ciclo en el que cada vez que Valeria intentaba hacer algo por sí misma, Alejandro la manipulaba emocionalmente hasta hacerla sentir mal. Después de hablar con una amiga, Valeria entendió que lo que Alejandro hacía no era amor, sino una forma de posesión.
Decidió enfrentar la situación y dejar en claro que no permitiría más restricciones en su vida. Con el tiempo, se dio cuenta de que una relación sana es aquella en la que ambas personas confían y se respetan sin necesidad de controlar al otro. Reconoce las señales. Si alguien te exige explicaciones constantes o intenta limitar tu libertad, es una alerta roja. Pon límites claros. Explica con firmeza que no tolerarás actitudes posesivas ni controladoras. No confundas celos con amor. Los celos excesivos no son prueba de afecto, sino de desconfianza y necesidad de control. Fomenta la confianza mutua. Una relación sana se basa en la seguridad y el respeto, no en el miedo y la vigilancia. Si la situación no mejora, aléjate. Si la persona no acepta cambiar y sigue intentando controlar tu vida, es mejor salir de esa relación. Haz una lista de las situaciones en las que te has sentido presionado o limitado por los celos de alguien. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo reaccionaste? Escribe una afirmación personal que refuerce tu derecho a la libertad en una relación. Ejemplo, merezco una relación basada en el respeto y la confianza. Practica respuestas asertivas para cuando alguien intente controlarte. Ejemplo, confío en mi relación y espero lo mismo de ti, no tengo que dar explicaciones por cada cosa que hago. Amar a alguien no significa renunciar a tu libertad. Las relaciones sanas se basan en el respeto, la confianza y la independencia de ambas personas. Cuando alguien te hace sentir culpable constantemente, está utilizando una forma de manipulación emocional que puede afectar tu autoestima y confianza. La culpa mal manejada puede hacerte sentir responsable por cosas que no dependen de ti, y generar una sensación de inadecuación constante. Martín siempre intentaba hacer lo mejor para su pareja, Camila. Sin embargo, cada vez que algo salía mal, ella lo culpaba. Si me quisieras de verdad, habrías cancelado tus planes por mí. Si yo estoy molesta, es porque tú no hiciste lo que debías. Con el tiempo, Martín empezó a sentirse atrapado en una dinámica donde, hiciera lo que hiciera, siempre terminaba siendo el responsable de todo lo malo. Un día, después de una discusión en la que Camila le reprochó no haber estado disponible para ella en todo momento, Martín se dio cuenta de que nunca era suficiente. Su felicidad estaba condicionada a no molestar a Camila y evitar que ella se enojara. Fue entonces cuando entendió que no podía cargar con la responsabilidad emocional de otra persona. Habló con ella, puso límites, y aunque no fue fácil, aprendió que el amor no debe estar basado en la culpa. Aprende a identificar la culpa manipuladora. Si siempre te sientes responsable de los sentimientos de alguien más, probablemente estás siendo manipulado. Cuestiona la validez de la culpa. Pregunta, ¿realmente soy responsable de esto?, antes de asumir la carga emocional. Pon límites emocionales. Explica con claridad que no aceptarás ser culpado por cosas que no dependen de ti. No pidas perdón por todo. Si te equivocas, está bien reconocerlo, pero no tienes que disculparte constantemente por cosas fuera de tu control. Refuerza tu autoestima. La culpa manipuladora solo tiene poder sobre ti si dudas de tu propio valor. Escribe una lista de las veces que has sentido culpa sin motivo real. ¿Quién te hizo sentir así y por qué? Haz afirmaciones que refuercen tu independencia emocional. Ejemplo, no soy responsable de los sentimientos de los demás, no tengo que cargar con culpas ajenas. Practica decir no, sin sentirte mal. Ensaya frases como, entiendo cómo te sientes, pero no soy responsable de eso, o no voy a permitir que me culpes por algo que no depende de mí. La culpa puede ser una herramienta de control. No permitas que alguien te haga sentir responsable de sus emociones y decisiones. Personas que solo te buscan cuando te necesitan. Las relaciones deben ser recíprocas, pero hay personas que solo aparecen cuando requieren algo de ti. Este tipo de personas no valoran la amistad o el vínculo en sí, sino lo que pueden obtener a cambio. Si sientes que alguien solo te busca cuando le conviene, es momento de replantear esa relación. Sofía tenía una amiga, Carla, con la que compartió momentos muy especiales en la universidad. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que Carla solo le escribía cuando necesitaba ayuda. Si tenía un problema, Sofía era la primera en recibir un mensaje, pero cuando Sofía intentaba compartir algo de su vida, Carla rara vez respondía o mostraba interés. Un día, Sofía decidió hacer una prueba, dejó de escribirle primero y esperó a ver si Carla la buscaba solo para saber cómo estaba. Pasaron meses y el mensaje nunca llegó. Pero cuando Sofía recibió un mensaje de Carla, fue para pedirle un favor. En ese momento, comprendió que su amistad no era recíproca, sino unilateral. Con dolor, pero con claridad,
decidió alejarse y enfocarse en rodearse de personas que realmente la valoraran. Pon atención a los patrones. ¿Esa persona solo aparece cuando tiene problemas o requiere algo? Evalúa la reciprocidad. ¿Esa amistad o relación te aporta algo, o solo consume tu tiempo y energía? Pon límites claros. No tienes que estar siempre disponible para alguien que no muestra el mismo interés en ti. Aprende a decir no sin culpa. No estás obligado a ayudar siempre a alguien que no te valora de la misma forma. Rodéate de personas genuinas. Las relaciones deben ser equilibradas y basadas en el respeto y la verdadera conexión. Haz una lista de personas que solo te buscan cuando necesitan algo. ¿Con qué frecuencia te contactan cuando no requieren ayuda? Escribe un mensaje que podrías enviar cuando alguien te busque solo para pedirte algo. Ejemplo: me encantaría que habláramos más seguido y no solo cuando necesitas ayuda. Reflexiona sobre las amistades que realmente te hacen sentir valorado. Dedica más tiempo a esas personas. No estás para ser el salvavidas emocional o la fuente de favores de nadie. Rodéate de personas que te busquen por lo que eres, no por lo que puedes hacer por ellos. La envidia es una de las emociones más tóxicas que pueden existir en una relación. Las personas envidiosas suelen disfrazar su resentimiento con críticas constantes, comentarios pasivo-agresivos o intentos de desvalorizar tus logros. Si alguien minimiza tus éxitos, te dice que tu felicidad es exagerada o trata de hacerte sentir mal por lo que has conseguido, es una señal clara de que esa relación no es sana. Javier siempre había sido una persona esforzada. Trabajó duro para conseguir un ascenso en su empresa, algo que lo hacía sentir orgulloso. Sin embargo, su amigo Roberto no parecía compartir su alegría. En lugar de felicitarlo, le decía cosas como: seguro fue suerte, o conozco a personas más capacitadas que no han tenido esa oportunidad. Al principio, Javier intentaba ignorar los comentarios, pero con el tiempo, empezó a notar que cada vez que lograba algo importante, Roberto tenía una manera de menospreciarlo. Un día, durante una reunión con amigos, Javier compartió emocionado un nuevo proyecto en el que estaba trabajando. Roberto, con una sonrisa sarcástica, dijo: ojalá no te equivoques como la última vez. En ese momento, Javier comprendió que no era un comentario casual, sino un patrón de desmotivación constante. Decidió distanciarse de Roberto y rodearse de personas que realmente lo apoyaban y celebraban sus logros sin resentimiento. No justifiques la envidia. Si alguien minimiza tus logros o te hace sentir culpable por ellos, no es una persona que quiera tu bienestar. Pon límites a las críticas destructivas. Di frases como: prefiero rodearme de personas que me apoyen, no que me desmotiven. No caigas en su juego. Muchas personas envidiosas intentan hacerte reaccionar. Mantente firme y no les des poder sobre tus emociones. Rodéate de personas que celebren tus logros. La gente que realmente te quiere se alegra de tu éxito y te motiva a seguir creciendo. Si es necesario, aléjate. No tienes que soportar personas que constantemente intentan opacarte o hacerte sentir mal. Haz una lista de personas que realmente te apoyan y de aquellas que suelen restarle valor a tus logros. Reflexiona sobre a quienes quieres en tu círculo cercano. Escribe un mensaje para responder cuando alguien haga un comentario negativo sobre tu éxito. Ejemplo: si no puedes alegrarte por mí, prefiero no discutirlo. Visualiza tu éxito sin culpa. Recuerda que tus logros son el resultado de tu esfuerzo y no tienes que disculparte por ellos. No tienes que disminuir tu brillo para que otros se sientan cómodos. Sigue avanzando sin miedo y sin dejar que la envidia de otros te detenga. Relaciones unilaterales. Las relaciones deben ser equilibradas y basadas en el respeto mutuo. Si sientes que siempre eres el que da y nunca recibe, es probable que estés en una relación unilateral. Esto se aplica a amistades, familia, pareja o incluso en el ámbito laboral. Nadie debería estar en una relación donde su esfuerzo no es valorado. Lorena siempre estaba disponible para su amiga Daniela. Si Daniela tenía un problema, Lorena dejaba todo para escucharla. Si necesitaba un favor, Lorena lo hacía sin dudarlo. Pero cuando Lorena necesitaba apoyo, Daniela rara vez contestaba sus mensajes o simplemente cambiaba de tema cuando Lorena intentaba hablar de sus propios problemas. Un día, Lorena se enfermó y necesitaba ayuda con unos trámites importantes. Le escribió a Daniela, pero ella respondió con un escueto: espero que te mejores, y luego cambió de tema. Fue entonces cuando Lorena comprendió que la amistad no era recíproca. Se dio cuenta de que siempre estaba ahí para Daniela, pero ella nunca estaba ahí para ella. Con dolor,
Lorena decidió alejarse y empezar a valorar relaciones en las que existiera un apoyo mutuo. Aprendió que las amistades reales son aquellas en las que ambas partes se preocupan y están presentes cuando se necesitan. Haz una evaluación sincera. Pregúntate si siempre eres tú quien da y nunca recibe apoyo. Pon límites. No estés disponible solo porque sí. Observa cómo reacciona la otra persona cuando tú dejas de hacer siempre el esfuerzo. Expresa lo que sientes. Si realmente valoras la relación, habla con la otra persona y hazle saber que necesitas reciprocidad. Aprende a soltar. No te aferres a una relación que no te aporta nada. Es mejor tener pocas relaciones sinceras que muchas unilaterales. Rodéate de personas que te valoren. Busca relaciones en las que el interés y el esfuerzo sean mutuos. Haz una lista de personas con las que sientes que das más de lo que recibes. Reflexiona si realmente quieres seguir invirtiendo tu energía en esas relaciones. Escribe un mensaje que podrías enviar para expresar tus sentimientos. Ejemplo: siento que últimamente solo yo me esfuerzo por esta relación, me gustaría que fuera más equilibrada. Practica el desapego emocional. No te sientas culpable por alejarte de relaciones que no son saludables para ti. Las relaciones deben ser de ida y vuelta. No estás en este mundo para desgastarte por personas que no hacen lo mismo por ti. Que te comparen constantemente. Las comparaciones pueden ser extremadamente dañinas, especialmente cuando provienen de personas cercanas. Ser comparado con alguien más puede generar inseguridad, baja autoestima y la sensación de que nunca eres suficiente. Nadie tiene derecho a menospreciarte comparándote con otros. Desde pequeña, Camila siempre sintió que tenía que demostrar su valía. Su madre la comparaba con su prima Sofía, quien parecía tener una vida perfecta. Sofía sacó mejores calificaciones. Mira cómo Sofía tiene una relación estable, Sofía ya tiene su propia casa, ¿y tú? Camila intentaba ignorar los comentarios, pero poco a poco empezaron a afectarla. Sentía que nunca era suficiente. Un día, después de una conversación con su madre donde nuevamente la comparó con Sofía, Camila decidió hablar con ella. Mamá, cada vez que me comparas con Sofía, me hace sentir que no soy suficiente. Me esfuerzo por mis logros y quiero que me valores por lo que soy, no por lo que hacen los demás. Aunque no fue fácil, Camila entendió que su valor no dependía de los estándares de otros y que debía aprender a reconocer su propio éxito sin la validación de nadie más. No te tomes las comparaciones como una verdad absoluta. Las personas que comparan suelen proyectar sus propias frustraciones. Responde con firmeza. Puedes decir: yo valoro mis propios logros y no necesito compararme con nadie. Rodéate de personas que te acepten tal como eres. Quienes realmente te quieren, no te comparan ni te minimizan. Concéntrate en tu propio camino. Cada persona tiene su ritmo y sus propias metas. No hay una única manera de medir el éxito. Si la comparación viene de alguien cercano, pon límites, explica cómo te hace sentir y pide respeto por tu individualidad. Escribe una lista de tus logros personales sin compararte con nadie más. Reflexiona sobre una vez en la que alguien te comparó y cómo te hizo sentir. ¿Fue realmente justo o solo una percepción externa? Practica frases para responder cuando alguien te compare. Ejemplo: yo tengo mi propio camino y me siento orgulloso de él, o no necesito ser como nadie más para sentirme valioso. Eres único y valioso por lo que eres, no por cómo te comparan con otros. Aprende a celebrar tu propio progreso sin necesidad de validación externa. Que te hagan dudar de tu valor. Si alguien constantemente te hace sentir que no eres suficiente, que tus logros no son importantes o que tus esfuerzos no valen la pena, estás en una relación que no te beneficia. Las personas que te rodean deberían impulsarte, no hacerte dudar de tu valor. La inseguridad y la falta de confianza en ti mismo pueden venir de años de escuchar comentarios que erosionan tu autoestima. Mario era una persona talentosa y trabajadora, pero siempre sentía que no era lo suficientemente bueno. Su pareja, Clara, constantemente le señalaba lo que hacía mal en lugar de reconocer sus esfuerzos. Si conseguía un ascenso en el trabajo, ella decía: seguro fue porque no había nadie más. Si lograba un objetivo personal, Clara encontraba la manera de minimizarlo con frases como: no es gran cosa o cualquiera puede hacerlo. Con el tiempo, Mario empezó a creer que realmente no era lo suficientemente bueno. Su confianza se desmoronó, y cada vez que quería intentar algo nuevo, la voz de Clara resonaba en su mente. Hasta que un día, un amigo le dijo: ¿por qué dejas que alguien más defina tu valor? Tú eres quien sabe cuánto esfuerzo pones en las cosas.
Fue un momento de claridad para Mario. Se dio cuenta de que había estado dejando que alguien más controlara su autoestima. Decidió rodearse de personas que lo valoraban por lo que era y se alejó de quienes solo lo hacían sentir menos. Reconoce los patrones. Si alguien siempre minimiza tus logros o resalta tus fallas sin reconocer lo bueno en ti, es una señal de alerta. No busques validación externa. Tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti. Aprende a reconocer tu propio mérito. Rodéate de personas que te apoyen. Un entorno saludable es aquel en el que las personas celebran tus éxitos y te impulsan a crecer. No permitas comentarios hirientes. Responde con frases como, aprecio mi esfuerzo y sé lo que valgo, o, prefiero rodearme de personas que me sumen. Haz un trabajo interno de autoestima, practica el autocuidado, trabaja en tu confianza y enfócate en lo que realmente importa, tu bienestar. Haz una lista de tus logros, grandes y pequeños. Anótalos y léelos cuando dudes de ti mismo. Escribe una carta para ti mismo, recordándote todo lo que vales. Enfócate en lo que has superado y en lo que te hace único. Practica frases de afirmación personal. Repite cada día frases como, soy suficiente, merezco respeto y éxito, mis logros son valiosos. Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Tu valor no se mide por lo que otros piensen de ti, sino por lo que tú reconoces en ti mismo. A lo largo de la vida, encontrarás personas que intentarán hacerte dudar de tu valor, que querrán apagarte con palabras hirientes o con actitudes que minan tu autoestima. Pero recuerda esto, tu valor no depende de la opinión de nadie más. No necesitas la validación externa para saber lo increíble que eres. Tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos como para desperdiciarlos en relaciones que solo te restan. Decide hoy poner un alto a todo lo que no te hace bien, a todo lo que limita tu potencial y a todas esas voces que intentan hacerte sentir menos de lo que realmente eres. Rodéate de personas que te impulsen, te respeten y celebren cada uno de tus logros. Es momento de tomar el control de tu vida. Reflexiona sobre lo que has escuchado, identifica qué situaciones o personas han intentado hacerte sentir menos y toma acción. Ya sea poniendo límites, alejándote de lo que no te suma o reforzando tu amor propio, haz algo por ti hoy. No le des a nadie el poder de definir tu valor. Eres más fuerte de lo que crees, y mereces lo mejor en tu vida. En este vídeo dejo todo lo que deberías de considerar que no le debes aguantar a nadie. Te invito a guardarlo, a compartirlo, para que el mundo sepa y no se dejen pisotear por nadie más. Suscríbete, dale mucho amor y sigue sin mirar atrás. Desde aquí, te envío un abrazo cibernético, que te haga sentir mi calor, y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.